Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar hablando acerca de nuestra serie Nehemías, reconstruyendo los muros. Nos encontramos en el capítulo 1 de la serie, titulado como Contexto histórico. Ya estuvimos viendo anteriormente la línea del tiempo acerca de cómo el pueblo de los judíos llegó a la situación de cautiverio y cómo Dios utilizó las potencias mundiales de aquellos tiempos para poder sacar, tanto en un principio meterlo en el juicio del cautiverio, como posteriormente poder sacarlo. Primeramente hemos de ver que el pueblo judío es llevado cautivo a Babilonia, como ya lo vimos. En el año 605 a.C. empieza la deportación en su primera etapa, donde son llevados a Babilonia Daniel y sus amigos. En el 597 se lleva a cabo la segunda etapa, donde son llevados cautivos miles de personas. Y finalmente en el 586 Judá es llevada cautiva, de manera general, de manera total, y Jerusalén y el templo son destruidos. Si ustedes quieren indagar un poco más acerca de esto, lo pueden encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículos del 1 al 20. A pesar de que Babilonia tenía gran poder sobre la tierra en aquel tiempo, Dios permitió que el pueblo judío no fuera destruido y en su lugar dio gracia delante de Nabucodonosor a Daniel y a sus amigos, quienes formaron parte importante de las acciones que el rey de Babilonia hizo durante su reinado. Esto lo podemos ver en Daniel capítulo 3 y capítulo 4. Posteriormente tenemos Ciro, rey de Persia, el cual toma Babilonia. Esto sucede en el año 538 a.C. Ciro, que fue el rey de Persia, también conocido como Ciro el Grande, toma Babilonia sin que ésta presente alguna defensa o alguna oposición, como ya lo vimos anteriormente. El profeta Daniel había advertido a Belsasar que al haber olvidado a Dios, su reino le sería quitado. Aquella famosa inscripción en la pared, la cual fue hecha por una mano y el rey Belsasar no podía comprender y entender, llama entonces a Daniel, que le interpreta. Es donde vemos que Dios había pesado el reino de Belsasar y que no había sido como el reino de su padre Nabucodonosor, que había sido encontrado falso en cuanto a la balanza, es decir, no había sido un reino que agradara a Dios, que se haya arrepentido, como lo hizo Nabucodonosor, quien sí se arrepintió de su condición y quien sí reconoció a Dios. Belsasar no fue el caso. La palabra de Dios se cumplió con la llegada de Ciro. Ciro, por la misma orden de Dios, ordena al pueblo judío a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Fíjense, esta parte es también importante. Ya lo vimos anteriormente, pero Ciro es mencionado, es mencionado por el profeta Isaías, quien dice, inclusive habla de Ciro como alguien que había sido escogido para llevar a cabo una obra. Había sido un hombre escogido para llevar a cabo una obra escogida por parte de Dios, liberar al pueblo de los judíos y que ellos llegaran a reconstruir. Ahora bien, el templo y los muros estaban destruidos. Dios prometió que el castigo del pecado de los judíos trajera como consecuencia la destrucción del templo y de los muros, tal como él lo había estado advirtiendo de manera constante a través de sus profetas. Una ciudad sin muros, esto solamente para mencionarlo, una ciudad sin muros era fácil de invadir y por supuesto de tomar, porque no había la necesidad de sitiarla al estar expuesto. Recordemos el tiempo de Josué cuando entran en Jericó y que había unas murallas y que las empiezan a rodear. Y el Señor lleva a cabo esto para que puedan caer las murallas y cuando caen inmediatamente atacan al pueblo de Jericó. En este caso no había ninguna murallas en Jerusalén. Era fácil entonces de invadir, fácil de tomar porque no había necesidad de sitiarla. Tampoco había atalayas que pudieran advertir el peligro y llamaran a la defensa. Jerusalén estaba completamente abandonada y destruida. A pesar de esto, Dios tenía el control de la situación y utilizó a las naciones potencia de la época para dar su castigo y también para su restauración. De esta manera vemos entonces un pequeño contexto histórico. Nehemías un poco más adelante es llamado por parte de Dios a través de la necesidad que le muestra su hermano Ananí y que le dice acerca de la situación en la cual se encontraba Jerusalén y específicamente los muros destruidos, calcinados, que no había nada de ellos y que la situación histórica, como ya lo mencionamos, el contexto histórico de Jerusalén, del pueblo judío, era terrible. Vamos a ver una pequeña aplicación práctica y es que
Dios tiene el control de todo. Nuestra vida espiritual se conforma de buenos y malos momentos. Algunas veces el pecado nos lleva a consecuencias terribles. Sin embargo, Dios nos ha mostrado en su palabra que Él tiene control de todas estas cosas y que incluso los malos momentos tienen un propósito en la voluntad de Dios. Dios nos rescató con el fin de darle gloria, por lo que aún del polvo y las cenizas, Él puede levantarnos de nuevo y reconstruir nuestra vida espiritual para darle la gloria y la honra que Él merece. El pueblo de los judíos habían aún de honrar al Señor, y más tomando en cuenta aquella profecía acerca del Mesías que vendría años después, pero todo tuvo que empezar justamente en el polvo y en las cenizas de una ciudad y de un pueblo que había sido destruido tanto de manera física a través de las invasiones y a través del cautiverio, pero también de manera espiritual por causa de su pecado y de su poca comprensión de lo que los profetas les decían de manera constante. De esta forma llegamos a la conclusión del primer capítulo, capítulo 1, contexto histórico de Judá.